peronismo. Bueno, la elección de investigar la educación en el territorio nacional del Chaco responde de alguna manera a una inquietud por comprender cómo se construyeron las políticas educativas en espacios subnacionales que históricamente han estado en los márgenes de la historiografía tradicional. Me interesaba aportar una mirada extracéntrica que no se enfoque exclusivamente en Buenos Aires o en las provincias de más larga tradición, más documentadas, sino que explore territorios como el Chaco, que hasta 1951 no era provincia, sino una jurisdicción dependiente del poder central. En este sentido, el recorte temporal que elegí, que traza también el periodo del primer peronismo, lo elegí entre 1946 y 1951, ¿no? Con la llegada de Perón a la presidencia, y el 51, que es el recorte en la provincialización del Chaco. Esto me permite de alguna manera delimitar un marco institucional claro, ¿no? Conciso, sin entrar en la complejidad que significaba la transición hacia la provincialización. Que en mi caso, yo por ahí estoy hablando de mi primera tesis que aún todavía está sin presentar, está en las últimas correcciones. Eh, yo creía que la transición o abordar la parte de la provincialización sería más extenso, propio de una tesis doctoral que de alguna manera la estamos haciendo, la estamos haciendo ahora. Este recorte también me permitió observar cómo se van a implementar o cómo se implementaron las políticas educativas en un territorio con fuerte extensión entre el discurso nacional y las realidades locales. Además, considero que hay un vacío importante, un vacío historiográfico importante. Hay investigaciones sobre educación, la mayoría son centradas en Buenos Aires, en algunas provincias, como decía, las más tradicionales. Hay algunos trabajos exploratorios sobre territorios nacionales. Algunos trabajos, bueno, debemos mencionar el trabajo de Adriana Puigros, que por ahí es la base para la historiografía de la educación en Argentina. Pero muchos de los estudios son exploratorios, no profundizan en las prácticas escolares ni en las construcciones de infancia en estos espacios, especialmente durante el peronismo. Por eso me pareció que estudiar la educación en el Chaco durante este periodo de tiempo podría ser un aporte original para dialogar con la historiografía existente y también para poder aportar una mirada situada, ¿no? Que reconozca las particularidades de nuestro contexto. Esta elección también responde a una motivación personal. Como chaqueño me interesa contribuir al conocimiento histórico, no sé, de nuestro contexto, de nuestra región, visibilizar experiencias educativas que han sido poco estudiadas y que son fundamentales para entender cómo se van a delinear identidades, cómo se van a delinear desigualdades, cómo se van a delinear, por ejemplo, prácticas escolares en contextos, en espacios periféricos. Además, como lo mencionaba antes, como profesor de historia en un instituto de educación superior, también noté por ahí parte, ¿no? de una posición más personal, más subjetiva, ¿no? Una opinión, que hay una escasez de investigaciones que aborden esta temática en profundidad. Si bien reconozco que hay profesionales de la UNE, especialmente, en la Universidad Nacional del Nordeste, que vienen trabajando sobre estos temas, la educación y la infancia. Podemos mencionar los trabajos de Artieda, Yamila Livas, de Laura Rosso, entre otros. Cito por ahí estas autoras que son por ahí con las que más dialogo en las tesis. Muchas veces estas contribuciones que se desarrollan en ámbitos académicos como la UNE, como en las universidades, en espacios como Resistencia, no siempre llegan o se difunden al interior. Es decir, muchas veces no están en nuestras bibliotecas, como en los lugares, ¿no? de Las Breñas o Charata, donde vivo y trabajo. Por eso mi investigación busca no solo dialogar con la historiografía académica existente, sino también aportar
aportar más herramientas para enriquecer lo que es mi formación docente desde los lugares donde trabajo y fortalecer de alguna manera el vínculo entre la historia local y la práctica educativa actual, ¿no? Que me parece sumamente importante. Hablar un poco de mi investigación, de qué trata. Yo quiero por ahí hacer la salvedad que ahora estaría hablando un poco de lo que es mi tesis de maestría, que está avanzada, está casi para entregar a la universidad, y la tesis doctoral aún está en el plan de investigación. Si bien ya se presentó a la comisión académica, estamos esperando estos días. Ahora nos dijeron que en agosto, los primeros días de agosto, nos dan la devolución, si está aprobado, si está desaprobado, si hay que rehacer y demás. Bueno, esta investigación que realizo en la Universidad de Quilmes, donde abordo lo que es la educación primaria y la infancia en el territorio nacional del Chaco durante el peronismo, tiene el objetivo de analizar cómo se van a construir las representaciones de la infancia en un contexto periférico y bajo tutela estatal, a partir de un enfoque cualitativo y una perspectiva historiográfica situada. Examino documentos oficiales, revistas educativas, periódicos locales, archivos escolares, lo que me permite de alguna manera reconstruir las dinámicas educativas en 2 escuelas del interior chaqueño. Es decir, que también hago lo que es estudio de caso. Tomo escuelas del interior chaqueño del antiguo departamento del Campo del Cielo, que corresponde a nuestra zona. Hoy 9 de julio. Una urbana, una de la planta urbana, que es la Escuela 77 de Las Breñas, y otra rural, que es la escuela número 130 de Pampa y Poraguazú, que es una escuela, vale decir que el actual edificio es propio del plan quinquenal. Bueno, con respecto al formato de la tesis, ¿no? Tiene una introducción, se estructura en lo que son 4 capítulos y las consideraciones finales. Así brevemente, el primero reconstruye el panorama educativo chaqueño previo al peronismo. Esto se hace para identificar después en los otros capítulos los cambios y permanencias. El segundo capítulo analiza el marco político institucional del primer gobierno de Perón, con énfasis en las políticas educativas y su impacto en la infancia. El tercer capítulo se profundiza aquí en la construcción discursiva en torno a la niñez como sujeto político y social. Y el cuarto presenta 2 estudios de caso que mencioné anteriormente, donde se observa cómo las escuelas chaqueñas adaptaron el proyecto educativo nacional según sus particularidades, sus condiciones locales. Entre las conclusiones, por ahí preliminar, se destaca que la infancia fue concebida por el peronismo como una categoría estratégica para la construcción de ciudadanía, pero que en el Chaco su implementación no fue homogénea. Las escuelas funcionaron como espacios de mediación entre lo que son los discursos estatales y las realidades territoriales, ¿no? Que generaron prácticas educativas que, si bien incorporaron los valores del peronismo, como la justicia social, la identidad nacional, también respondían a particularidades socioculturales de cada comunidad. Por ejemplo, las actividades periescolares que menciono, que también menciono en uno de los artículos de la primera revista Chacú, haciendo alusión al caso de la Escuela 77. Estas actividades preescolares trataban de aquello que se hacía fuera de la escuela, como por ejemplo los clubes escolares, las asociaciones cooperadoras. Estas revelaban una dimensión pedagógica ampliada que articulaba la escuela, la familia y la comunidad, y que en el contexto chaqueño entiendo que adquirió matices propios vinculados, por un lado, a la ruralidad, a la diversidad cultural y a las desigualdades estructurales que subsistían, ¿no? En definitiva,
lo que se busca con esta investigación no solamente es contribuir a la historiografía educativa regional, sino también ofrecer, como dije anteriormente, herramientas para pensar la formación docente desde una perspectiva situada, ¿no? Reconociendo que las políticas educativas no se aplican en abstracto, sino que se negocian, se adaptan, se transforman, ¿no? En función de sus actores y del contexto. Retomando algo que nos ibas comentando, y también para que una invitación a que comentes en el público, el aporte del plan quinquenal en la educación y las infraestructuras, que nos cuentes algo de eso, porque dentro de mi memoria de infancia, yo fui a la escuela 374. La misma responde en su arquitectura al plan quinquenal. Y siempre nos comentaban que dentro de este proyecto de escuelas nacida desde el plan quinquenal, la arquitectura era en forma de letra, las H, las C, las L, ¿no? Y siempre me quedó guardada en eso. Después, por estudiar temáticas como patrimonio, patrimonio material para la línea de la arqueología o la arqueología más contemporánea, me encontré con un documental de todos los trabajos en arquitectura que había desarrollado para esa época el peronismo, y era un trabajo, vamos a decirlo, materialmente monstruoso, sumamente rico y de gran alcance a nivel nacional. Puntualmente para la educación, he visto que llegaron escuelas a niveles rurales muy lejanos y con una estructura bastante equipada, unas Sí, muy buenas aulas, buenas terminaciones, buenos edificios, mobiliario. Eso era la perspectiva desde lejos que yo tuve para mirarla. No, no me aboqué tanto como vos lo estás haciendo ahora. Comentanos un poco más de eso. sí, totalmente. Sí, sí. En principio la idea era trabajar sobre esta escuela de plan quinquenal. Después fui abriendo un poco la perspectiva hacia algo más social que tiene que ver con la infancia, pero obviamente por ejemplo, la escuela 130 que mencionaba, Pampu y Paraguazú, tiene también un modelo de plan quinquenal. Esto también decir que ahora quiero mandar un saludo y un agradecimiento especial al arquitecto breñense Bruno Salguero, eh, porque había algunas definiciones, algunas cuestiones que yo encontraba en los libros históricos sobre, sobre cómo estaban compuestas o cómo estaban construidas estas escuelas, que formaban parte de un tecnicismo muy del lado de la arquitectura, que no sé, hay algunas cuestiones que yo no entendía, cómo se iban realizando. Bueno, estas primeras escuelas nacen como escuelas, las famosas escuelas ranchos, que eran mayormente hechas de barro. Y después en el 51, bueno, hay algunas que son posteriores, pero eh, que se realizan con el primer plan quinquenal, ¿no? Con una propuesta, un programa de Perón, y que destaca la mayoría por su monumentalidad. A mí me llamó mucho la atención eh, la escuela 130 de Pampa y Paraguazú, que, bueno, dicho sea de paso, vos mencionás la 374, que también tuve la oportunidad de estar, de su directora, a quien mando un saludo, me recibió muy bien, de acceder a los libros históricos, de conocer, además, bueno, la conozco porque era del barrio ahí de la 374, pero a mí me llamó mucho la atención la monumentalidad y los espacios que se encontraban ahí. El peronismo de alguna manera viene a contribuir con algunos discursos, algunas ideas pedagógicas que ya existían décadas previas. Por ejemplo, esta cuestión del higienismo. A mí me llamó la atención bueno, estas escuelas van a ser las primeras con duchas, por ejemplo, que es algo tan indispensable para alumnos se puedan higienizar, ¿no? Para proveer agua, que es algo tan indispensable también para las zonas rurales. Pero por el otro lado, me llamó la atención el material, no sé, el mármol, por ejemplo, que las cocinas, cómo estaban equipadas para los comedores